Señores y señoras, bienvenidos a otro capítulo más de Radio Pocho. Y lo prometido es deuda. Y yo se los dije. ¿Sí? Aquí traemos el capítulo que se anunció desde que hicimos el capítulo del Hobbit. Ya acabé Las Dos Torres. Lo acabé hace 2 semanas. Pero pues, justamente se atravesaron los temas del Hellfest y de Halloween. Dije, no, pues me va a enfriar más el tema del Hellfest y de Halloween. Y dije, mejor nos aventamos de una vez el, estos capítulos, ¿no? De esto que ya mencioné. Y nos aventamos después en el Señor de los Anillos, Las Dos Torres. ¿Qué puedo decir? Ah, qué librazo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo la leí hace muchos años. Y ahí tenía Las Dos Torres y dije, me puse a leer Las Dos Torres. Lo que puedo decir es que es un libro mucho más pensado que El Hobbit. Por ejemplo, en El Hobbit, cuando hicimos el capítulo del Hobbit, yo mencionaba que había un aspecto en el que podríamos ver que sí era un libro para niños. Desde que partíamos en que muchos de los temas, muchos de las situaciones eran por suerte del escritor, ¿no? Digámoslo, era el poder del guión, por ejemplo. Y aquí es como más desarrollada la idea, ¿no? Lógicamente son 3 libros. No voy a compararlo con la película, es muy bien sabido que los libros y las películas, sobre todo en El Señor de los Anillos, llegan a ser fieles, pero no tan fieles. Y digo, el modo de escritura del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, es excelente, es muy bueno, a veces muy rebuscado. Me pasó en el capítulo de la batalla del abismo de Helm, que de repente te describe el abismo de Helm, que hay que aclarar. A ver, antes de... Si quieren entender un poquito más el universo literario de Tolkien, de George R.R. Martin, en especial de Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, y el de J.K. Rowling, también habla de videojuegos y algunas otras cosas, pero sobre todo hablando de un mundo literario, vean el canal de Kai47. ¿Ok? Es un canal que te resuelve muchas dudas. Y justamente terminé el capítulo y vi el video que él tiene sobre el abismo de Helm. Y claro, o sea, es que el libro de repente te da tantos detalles que te pierdes en... Y de repente dices, pues, ¿qué es Cuernavilla? ¿Y por qué se le dice así? Porque no, Cuernavilla es la fortaleza que vemos en la película, por ejemplo, que también es llamada el abismo de Helm. En el libro es llamada Cuernavilla. Pero del abismo de Helm te describen un montón de detalles, pero así detalles de y había una ladera y así, había un árbol en este lado y de este color y había una pared con un taladrillo y las cavernas, ¿no? Gimli tiene un diálogo con Legolas en la que describe que las cavernas son hermosas como los pasillos de Moria y dices, ay, es mucha información que procesar y de repente pierdes muchos detalles. La verdad tuve que volver a leer el capítulo para poder entenderle bien. Y es muy... Digo, el libro en esta ocasión está dividido en dos. Lo que vive Aragorn, Legolas, Pippin, perdón, Merry, Gimli, creo que ya lo había dicho, Gandalf, esta aventura del abismo de Helm, de Rohan, ¿no? De Isengard, de Saruman, ¿no? Que ya es muy bien conocida. Y esa es esta primera parte y es tal vez la parte más larga del libro.
¿sí? Donde te narran todo esto. El libro inclusive empieza con la muerte de Boromir, ¿no? Ahí nomás la dejo. Y termina justo con Gandalf partiendo hacia Minas Tirith, me parece. Y después la segunda parte del libro es el resto de la compañía, que es Sam y Frodo, y su camino de llegar hacia Mordor, ¿ok? Es una parte un poco más corta, ¿por qué? Porque pues la premisa de la misión es sencilla, ¿no? Llegar a tal lugar y ahí, ¿no? Que sí, te encuentras con personajes como Faramir, como Gollum, algunas situaciones como lo es Minas Morgul, ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Que se pueden ver en las películas. Hay muchas diferencias, lógicamente hay muchas diferencias. En especial, creo que el personaje de Gollum en esta segunda parte del libro, ahorita hablamos un poquito más de la primera parte, pero Gollum en esta segunda parte, sobre todo es muy, digámoslo, muy precavido. ¿Saben? Nunca hay un... Siempre hay un malestar de Sam en contra de Gollum, pero nunca llega a pasar algo en el que Frodo lo corre. Como lo dije que no lo iba a comparar con la película, pero nada más por hacer un ejemplo, ¿no? Por ver una de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la película podemos ver que Gollum tira el pan de lembas, bueno, el pan élfico, por las escaleras y le echa migajas de pan a Sam en los hombros y así, y Frodo no se despierta ni no hay qué comer y de hecho Gollum manipula a Frodo diciéndole que Sam algún día se va a ofrecer a él portar el anillo, la enfermedad de Frodo, ¿no? O este malestar de Frodo es más un cansancio, más que una posesión de momento, porque creo que sí va a llegar a ese punto, el libro apunta hacia allá, pero por ejemplo, hasta este momento, y creo que no va a pasar, Frodo no corre a Sam, ¿no? Sam le dice, pues vete, porque no sé qué, eres un traidor y no sé qué. O sea, Gollum no produce un rompimiento en este libro. Ok, ya claro, no he leído El Retorno del Rey, puede que esté hablando muy pronto, pero justamente ya en el último capítulo, pues Gollum ya los traiciona, ¿no? Ya los manda con ella a la araña y ya, pues ya Frodo ya está en manos de los orcos, ¿no? Ya, ¿no? Lo que ya posiblemente ya vieron las películas, pasa en este libro y justo con eso termina. O sea, termina con Sam, o sea, el libro, o sea, las dos torres, termina justo con Sam decidiendo qué va a hacer. O más bien preguntándose qué va a hacer, ¿no? Porque él pensaba que Frodo estaba muerto, ¿por qué? Porque ya el araña lo había picado, pero solamente lo había dormido. Él inclusive trae puesto el anillo. Es que digo, hay mucho prejuicio cuando ves primero las películas y después lees el libro. Hay mucho prejuicio en contra del libro porque siempre es como que el ojo, como que o el ojo se da cuenta, el ojo de Sauron se da cuenta dónde está el anillo cuando alguien se lo pone. Inclusive creo que en la comunidad del anillo se menciona algo así. Entonces ya en Mordor, Sam se pone el anillo, pero el ojo nunca se da cuenta. Hasta el momento. Que creo que no pasa porque pues si no, Mordor todo rodeado de orcos y así, pues obvio, ¿no? Pues se van a dar cuenta que ahí está. Los Nazgûl también tienen una participación sobre encimita, pero importante para el siguiente libro. Y justo en el capítulo, bueno, en el libro anterior, eh, al parecer el Señor de los Anillos está dividido en 6 libros. ¿Cómo? Si son 3, bueno, está catalogado como, dentro de la comunidad del anillo está catalogado como primer libro, segundo libro, las dos torres tiene el tercer y el cuarto libro, y el Retorno del Rey me parece que es el quinto y el sexto. La verdad nunca he tenido un Retorno del Rey en las manos. Y no lo voy a leer hasta unos días más, bueno, unas semanas, unos meses más en lo que proceso la información de las dos torres. Pero aún así, el modo en el que Tolkien escribió este libro, y además estaba escuchando justamente
creo que sí era con Kai-47, el que explicaba que Tolkien no tenía planes de escribir otro libro aparte del Hobbit. Pero la editorial dijo, oye, se vendió bien, haz más de estos. Y él dijo, no. Ah, pues dijeron, ¿cómo de que no? Y pues lo terminó haciendo, ¿no? Entonces terminó escribiendo esta trilogía de libros, que era, creo que así como tal, El Señor de los Anillos uno 2 3, ¿no? Entonces alguien más le puso los nombres de la Comunidad del Anillo, Los Dos Torres y El Retorno del Rey. Eso está muy bien explicado en un video de que 47. Y justo, pero no se ve un desagrado, inclusive al contrario, como que se ve que poco a poco le fue encontrando cariño a la historia, pues tanto así que ya existe una mitología alrededor de la saga, del universo literario, ¿no? Por ejemplo, el Silmarillion, tenemos ¿cómo se llama? Los cuentos inconclusos, las cartas de Tolkien, o sea, ya hay más libros, ¿no? Que no fueron totalmente escritos por J.R.R. Tolkien, sino fueron editados. Creo que algunos dicen editado por Christopher Tolkien, su hijo. Pero es increíble y es impresionante el ver cómo el libro, que si nos damos cuenta abarca, dices, no, o sea, para tantas hojas abarca pues, temas que tal vez podrían describir en hojas más cortas o en relatos más cortos si fuera como una redacción como la del Hobbit. Por ejemplo, el arco de Bárbol me parece que es corto, pero tiene muchas cosas que te dan muchos detalles. Y entre el arco de Bárbol regresa Gandalf, ya no es Gandalf el gris, ya es Gandalf el blanco. Y después pasa lo del abismo de Helm. Y después pasa lo de Isengard y van a ver a Saruman. Y dices, no más, o sea, que creo que lo más fregón del primer libro, o esta primera parte del libro, donde se trata el arco argumental sobre Aragorn, Gimli, Legolas, Gandalf, Merry, Pippin. Es muy interesante porque te demuestran un panorama más general de la Guerra del Anillo. Por ejemplo, los Caballeros de Rohan, eh, la batalla del Abismo de Helm, ¿no? Que próximamente en el Retorno del Rey supongo que veremos el tema de Minas Tirith, ¿no? El tema de la pérdida de Boromir más allá, porque en el libro se trata solamente con Faramir, ¿no? Falta la reacción total de Denethor o Denethor y el senescal de Gondor. Sí me acuerdo muy bien de los detalles. Como que lo acabé hace unos días. Bueno, en el momento que estoy grabando esto, ¿verdad? Porque ustedes ya lo estarán escuchando en semanas posteriores. Pero justo se debería leer este libro, sobre todo la trilogía del Señor de los Anillos, completita, y porque tiene muchos recursos guiónicos que para la época no sé si fueran revolucionarios. Esto de dividir el libro en dos, que sí, a modo de una película, se entiende, ¿no? Se entiende que existan dos tramas, pero digamos que ves una escena de una trama y a la siguiente escena ves la escena de la otra trama y así, ¿no? En el libro no, en el libro totalmente está dividido. O sea, al momento en que tú estás leyendo algo, terminas esa parte del libro y de repente te regresas a donde empezó la primera parte del libro. O sea, justo es como... O sea, se llevan a manera simultánea, entonces tú no lo estás viendo de manera simultánea, tú lo vas a leer primero una parte y después la otra, después primero te enteras de una cosa y después de la otra. Que es bueno eso, ¿por qué? Porque no te confundes, ¿no? O sea, primero ves todo el relato de Legolas, de Gandalf, de Aragorn, y después ves el de Sam y Frodo, ¿no? El de la destrucción del anillo. A diferencia del Hobbit, del libro del Hobbit, vuelvo a decir, es un libro mucho más rebuscado, mucho más extenso, y es muy, 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 muy ameno.
Yo lo leí en un total de 13 días. Tiene casi 500 páginas, le faltan poquititas, unas veintitantas para tener las 500 páginas. Pero aún así es un libro muy, 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 muy disfrutable. Creo que Tolkien lo hace muy ameno. Y justo cuando tengamos ya el conocimiento sobre lo que pasa totalmente en el retorno del rey, lo vamos aquí a comentar. Pero sin más por el momento, yo les digo que lean La Comunidad del Anillo, El Hobbit, que lean a Tolkien o que lean lo que quieran, pero lean. Entonces nos vemos en la siguiente edición de Radio Pocho. Esto fue un placer. Esto ha sido una gran oportunidad de poder hablar sobre este libro. Entonces, les recomiendo mucho que vean el capítulo del Hobbit y que vean los capítulos anteriores de Radio Pocho, del Canon, de Hablando de. Entonces, nos vemos en la siguiente ocasión, en el siguiente miércoles. Recuerden, los miércoles a las 3 de la tarde, Radio Pocho sin falta. Ahí todas las semanas estamos al pie del cañón. Nos vemos en la siguiente semana. O nos escuchamos, mejor dicho, nos escuchamos en la siguiente semana. Hasta luego.